la segunda carta de Juan, que vamos a entrar. Y de verdad que este material está siendo de gran bendición, porque como todo lo que está en la palabra nos confronta y nos lleva a desafiarnos como hombres, a identificar esa carnalidad, esas cosas que todavía ninguno de nosotros es producto terminado, ninguno de nosotros ha alcanzado la estatura de Cristo, esas cosas que tenemos que cambiar. Es tan peligroso hacer caso omiso a las cosas de Dios y vivir una vida conforme al mundo, como creerse muy religioso, creer que uno ya llegó, creer que uno ya es y cumplió todo lo que el Señor ha designado, o a veces también abusar de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Todos estamos llamados a cambiar, a transformar, a crecer, a madurar y a aplastar nuestra carne con el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que estas lecciones, los días martes, nos están llevando martes a martes. No lo desaprovechen, no es una reunión más. Y estoy seguro que en las familias de amor están desarrollando lo que aquí se habla, ya desde el punto de vista de su grupo de hombres y en la interacción de uno contra otro, no como conflicto, sino como edificación para ponerlo en práctica. Nada de esto sirve si no lo pones en práctica en tu vida. No es una teoría. Efectivamente, es una teoría, es una verdad que tenemos que hacer sí y amén en nuestra vida para que dé un fruto en cada uno de nosotros. Así que no lo desaprovechen, caballeros. Bien, empezamos la lección de hoy, que es la segunda carta de Juan. Si ponen la primera, por favor. Muy bien, segunda de Juan, es el capítulo 1, versos del 1 al 7, es lo que vamos a revisar hoy. Se llama el fruto de una vida en la verdad. Nosotros tenemos que caminar en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo hizo la declaración que ningún otro se ha atrevido a hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Entonces esto rompe con todas esas ideas de que todos, Dios es tan bueno que todos vamos a estar en su presencia. Eso no es bíblico. Que Dios es tan severo y tan implacable que nadie puede cumplir. Es verdad, nadie puede cumplir la ley, pero tenemos salvación a través de Cristo, que Él es la verdad. Rompe también eso de que Jesucristo fue, sí, un buen hombre, un buen profeta, un hombre de Dios con respaldo de Dios, y lo quieren comparar a otros hombres en la palabra, pero no estamos hablando de un hombre más, de una historia más. Estamos hablando de Dios mismo encarnado, que es la verdad, pagando el precio por nosotros. Se ejecutó el plan de salvación, al tercer día resucita, está a la diestra del Padre y nos envía el Espíritu Santo. Se ejecutó, eso ya pasó. En nosotros está simplemente, y digo simplemente porque no es tan simple, creer. Y en base a esa fe, obrar. En base a esa fe, conducirnos en la vida. En base a esa fe, entregarle nuestra vida al Señor y todo lo que tenemos por delante. Por eso la palabra, y es la palabra que más retumba en mi corazón desde que me convertí, es: no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Qué significa? Que Él sabe, yo no sé quién de aquí es salvo, yo no sé. Yo solo sé que es la relación, que es el único juez justo, es el Señor, y vamos a estar un día en presencia de Él. Y el día que seamos juzgados, se van a ver, si tu fe es genuina y verdadera, se van a ver las obras de Cristo en la cruz. Y eso, la expiación por nuestros pecados. Y eso nos da la salvación, nos da el acceso a la vida eterna delante de Dios. No hay nadie aquí que lo haya merecido, ni que vaya a hacer algo por merecerlo. Pero nosotros en fe caminamos conforme a lo que Dios manda, siendo transformados permanentemente, como también dice la palabra. No se acostumbren a este mundo, sean transformados en todo momento, nuestra mentalidad y nuestra vida. Vamos a la siguiente. Bien, versos 1 y 2. Toda nuestra vida tiene que estar en base a Cristo. Toda nuestra vida en base a la verdad, todo en base a Cristo. Así comienza la carta. Yo, Juan, el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos. No queda tan claro quién es la señora elegida, pero se entiende que es una líder que junto con sus hijos
estaban liderando una congregación, a quienes amo en la verdad. Buenísimo, porque Juan, desde que está escribiendo, él hace referencia a la verdad. Siempre hace referencia a Cristo. Y no solo yo, dice, sino también todos los que conocen la verdad. Dice que su amor está puesto en la verdad y que todos los que están con él conocen la verdad. ¿A qué se refiere? Las personas con que él caminaba. Es como si yo o ustedes hablaran de sus hermanos. Nosotros, los hombres de la casa del Padre, los que caminamos en la verdad. Yo amo a mi prójimo en la verdad, en Cristo. Porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. Esta es la clave de estos primeros 2 versos. La verdad vive en nosotros vive el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. Recuerda que son 3 personas, pero es un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo están en los cielos, reinando. Cristo intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo en nosotros. ¿Tú puedes creer? ¿Realmente lo crees? Que el Espíritu de Dios vive en ti, que el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vive en ti, que el Espíritu que en el Antiguo Testamento se posó en la vida de David, se posó en la vida de Elías, se posó en la vida de Ezequiel, de tantos profetas, hombres de Dios, jueces, etc. ¿Conocen la historia? Es el mismo Espíritu que en el Antiguo Testamento se posaba de manera específica, particular y temporal en hombres y mujeres de Dios, y hoy, desde hace 2000 años, de manera integral en todo aquel que confiesa a Cristo, lleno del Espíritu Santo. Por eso creemos en lo que dice el Señor Jesús. Les conviene que me vaya, porque viene el Espíritu Santo, viene el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu que consuela, y harán cosas mayores a las que yo hice. O sea, mira el poder derramado en nosotros, pero es la verdad. Tenemos que tener la humildad, la fe para creer y la humildad para someternos a Dios, para rendirnos literalmente a Dios y ser un instrumento del Espíritu Santo, donde Él tiene el protagonismo. Entonces la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. Yo siempre cuento de que con Cristo hemos perdido el temor a la muerte. No le tenemos temor a la muerte. El día que Dios nos llame a su presencia, el día que Dios decide y sabe el último día de nosotros en esta tierra, nosotros no tenemos nada que temer, porque hay un enemigo que no nos puede hacer nada, hay un enemigo que el acusador, el engañador, el príncipe de la mentira, pero ya no tiene ninguna injerencia sobre nuestra vida. Estamos protegidos, estamos cubiertos por la sangre del Cordero, tenemos al Espíritu Santo, y después de esta vida empieza lo mejor. Entonces, nada de temor, vamos a vivir, y nuestro pastor está predicando todos los domingos espectacular: ten éxito en tu muerte, para que tengamos en cuenta que esta vida es temporal, que hay que vivirlo como Dios nos manda, dando frutos, siendo productivos, caminando en propósito, siendo una bendición para los demás, y después viene lo mejor. Entonces, esta verdad de que la verdad vive en nosotros y que estará con nosotros para siempre, yo creo que quita todo temor, toda incertidumbre, toda ansiedad hacia el día de mañana, porque eso es lo que Dios nos quiere recalcar. ¿Qué mayor poder hay en el mundo? Si la palabra misma dice, es mayor el que mora en mí que el que mora en el mundo. En el mundo ahí tenemos un enemigo, está vencido. Se venció en la cruz y va a estar más vencido todavía el día que nuestro Señor Jesucristo lo enfrente, definitivamente. Hay una oscuridad en el mundo, nosotros tenemos una luz, que mientras más arrecie la oscuridad, mucho más es espléndida la luz de Cristo, ¿no? Y las tinieblas retroceden. Entonces no tenemos nada que temer. Si perdemos de vista estos 2 conceptos, estas 2 realidades, estas 2 verdades, que la verdad vive en nosotros y que estará con nosotros para siempre, podemos dudar, podemos titubear, podemos caminar en las emociones o en los temores o en la falta de contentamiento, en tantas cosas. Por eso la palabra dice que
El justo vive confiado como un león, dice la palabra. Siempre se lo repito a mis hijos. Cuando hay algún temor de noche, un temor sobre el futuro y tal, digo, oye, tranquilo. El justo vive confiado como un león. Tienes que vivir confiado. Que no significa que no hagas nada. Tienes que hacer a la manera del Señor y enfrentar las cosas a la manera del Señor. Y Dios te va a respaldar. Hazlo a la manera del Señor y sí o sí Dios te va a respaldar. Y sí o sí Dios va a proveer. Y sí o sí Dios va a derrotar a tus enemigos. Y sí o sí vas a alcanzar los anhelos de tu corazón conforme a la voluntad de Dios. Sí o sí. De todas maneras. Pero no te olvides de esto. Esto quiero que te lo grabes y en familia de amor lo puedan conversar, porque eso tiene que estar presente todos los días de tu vida. Vamos a la siguiente. Gracia, misericordia y paz. Dice, todo esto proviene de Dios, no proviene de otro lado. Si tú pensaste que la gracia, la misericordia o la paz se obtienen a través de las cosas de este mundo, sobre todo la paz, la gente piensa, no, yo voy a estar tranquilo cuando tenga mi casa propia. Yo voy a estar tranquilo cuando termine de pagarle al banco. Yo voy a estar tranquilo cuando me asciendan. Yo voy a estar tranquilo o vivir en paz cuando tú mismo estás condicionando algo que Dios no te condiciona, algo que Dios te quiere dar, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Asimismo, la misericordia, la gracia, todo eso viene de Dios. En el original, ¿qué significa gracia? Favor o bondad. Misericordia, compasión hacia el prójimo. Y paz, plenitud y calma. No importa las circunstancias. No importa las circunstancias. Tú condicionas, yo condiciono la paz cuando caminamos en la carne y en las emociones. Pero cuando caminamos en Cristo, yo conozco personas que han pasado crisis tremendas y tú lo ves y la gente piensa, este tiene la vida perfecta. ¡Qué maravilla! ¿No? Es una maravilla. Este tipo anda en paz. Y gente que tiene tantas cosas que da gracias y bien atormentados. Y bien en falta de paz. Y con falta de contentamiento. Siempre pensando en los que le faltan o lo que creen que le falta. En vez de dar gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Qué dice el verso 3? La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y Jesucristo, más claro que el agua, el Hijo del Padre, permanecen con nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Nuevamente, cuando la palabra de Dios, cuando Dios en su palabra te recalca algo, que quiere que lo tengas claro, quiere que no te olvides. Y en el día a día, en el afán de este mundo, pasa. No te olvides que vivimos en la verdad, permanecerán con nosotros. Por eso dice la palabra que Cristo es la roca firme donde estamos parados. En este mundo todo es volátil, en este mundo todo es temporal, en este mundo pasan cosas injustas, es una naturaleza caída, pero nosotros somos hijos de Dios y estamos parados sobre la roca. Entonces pudimos vivir con una seguridad, con una gracia, misericordia y paz, sabiendo que la gracia de Dios, el favor de Dios está por nosotros porque somos sus hijos. Sabiendo que la misericordia, así como hemos recibido de gracia damos, hemos recibido misericordia. ¿Quién soy yo para no tener misericordia con los demás? Con todo lo que me perdonó Dios. ¿Te parece? ¿No? A veces podemos ser tan egoístas y estoy condicionando mi perdón, estoy condicionando mi amistad, estoy condicionando esto. ¿Quién eres tú para condicionar algo si Cristo no escatimó nada? Dios no escatimó ni a su propio Hijo en darlo por amor a ti. Entonces, la gracia, la misericordia, toma otro contexto, otro peso estas palabras cuando lo vemos personal. Gracia, misericordia y paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo. No es que tú lo alcanzaste, lo recibiste por ser un hijo, por gracia, todo esto se ha sido otorgado. Permanecerán con nosotros los que vivimos en la verdad y el amor. Tenemos que permanecer en la verdad y el amor. Dios es amor, tenemos que permanecer en Él. Es la única manera que podamos vivir en paz, que seamos misericordiosos con el prójimo y que experimentemos la gracia y favor de Dios. Yo siempre se los digo y está en la palabra, Dios no tiene favoritos. No tiene favoritos. No es que lo quiere más a David, que a mí es más buena gente, lo quiere más a Pastor Jorge. No, nos ama a todos por igual. Tenemos dones y talentos distintos, tenemos encargos distintos, nos ama a todos por igual. Al pastor, al ujier, al que tiene 20 años en Cristo, al que se convirtió hoy. Es el mismo amor. Y nosotros tenemos que esa gracia,
que hemos recibido, ese regalo inmerecido, todo lo que hemos recibido. Oye, yo soy un hijo de Dios y lo creo, yo tengo que estar acostumbrado a caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, no porque sea perfecto, porque mi Dios es perfecto, porque me rindo a Él y Él me abre puertas, me bendice, me corrige, ¿no? Como un buen padre que ama a su hijo lo corrige, me enseña, me jala en mi necedad, etc. Y ese es un Padre amoroso, ese es un Dios. Entonces, nuestros pensamientos, como dice la palabra, no tienen que ser de calamidad, no tienen que ser pensamientos de mal, sino pensamientos de bien, pensamientos de bienestar, dice la palabra, y no de calamidad. Entonces, ¿por qué? Porque la gracia de Dios, la gracia y favor de Dios están conmigo. Lo tienes que creer. Y asimismo desarrollar esa misma gracia con las personas, y la misericordia y la paz. Conozco personas que han alcanzado cosas tremendas en el mundo, y me refiero a esta trampa tan grande, el amor al dinero. Y mira, tenían metas hasta acá, no tenían nada, metas hasta acá. Y alcanzaron esto y alcanzaron eso, mucho más de lo pensado. ¿Sabe por qué? Porque fuera de las bendiciones de Dios, de verdad, existe la siembra y la cosecha. Conforme a lo que tú siembras, tú cosechas. En lo espiritual, en lo natural. Y no tienen paz. No importa cuánto tienen. No tienen paz. No importa cuánto tienen. No pueden disfrutarlo, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a predicar la palabra, pero también dar testimonio de que realmente vivimos en paz. Paz con Dios, hemos sido reconciliados por Cristo, y paz con los hombres. De que podemos caminar en el favor de Dios, de que podemos tener misericordia. Y las personas alrededor, por más que se hayan burlado de tu fe o te hayan dicho lo que te hayan dicho, lo van a ver. Por eso es tan importante el prójimo, el que está cerca. El que está en Japón no va a ver. Yo estoy llamado a impactar a mi prójimo, al que está alrededor, con el que converso, con el que convivo, con el que trabajo, con el que estoy en la iglesia. Y mientras más cerca estés, más vas a ver mis defectos. Pero más vas a ver que nosotros nos rendimos a Dios. No importan los defectos y las cosas que tengamos por madurar. Tenemos que ver la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros y edificarnos y levantarnos. Entonces, gracia, misericordia y paz vienen del Padre, vienen del Hijo, vienen de Dios, y a través del Espíritu Santo lo experimentamos en esta vida temporal. La siguiente. Versos 5 y 6. Dice: les escribo para recordarles, esa es una exhortación en amor. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en lo que Dios ha ordenado. El amor, así como el perdón, que es una decisión, es un mandato. Y el amor creo que es la característica más grande de nuestra relación con Dios. Porque dice la palabra, y es duro, que el que no ama no ha conocido a Dios. Tú puedes venir todos los domingos, puedes estar en todos los eventos, en todas las conexiones de oración, Dios me habló hoy, y etcétera. Te felicito. Pero si no amas a las personas, si dices amar a Dios y no amas a las personas, hay una contradicción muy grande. Y Dios no puede ser burlado. El que no ama, palabra de Dios, no ha conocido a Dios. Por eso dice, le estoy dando un mandato que no es nuevo. Este mandamiento no es nuevo. Lo hemos tenido al principio. El amor consiste en lo que Dios ha ordenado. Y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros. Esto grábatelo. Lo del amor ya lo sabes, que Dios lo ha ordenado. Y tenemos que caminar en obediencia. Toda instrucción de Dios, todo mandato de Dios es para nuestro beneficio. Siempre. Es como que somos naturaleza caída, somos un producto que no sabe qué hacer y se estrella por todos lados, y llega el fabricante, te sana, te restaura y te da el manual de vida y te dice: así te diseñé para esto, así yo restauré esto, y esta es la manera como que tienes que caminar. Entonces te está dando una orden, y una orden para tu gran beneficio. Qué hermoso es vivir en amor y qué tormento es vivir conforme, porque lo que no es de amor es el mundo, es carnal, ya tiene que ver con el egoísmo, naturaleza del ser humano, con la codicia, naturaleza del ser humano, con la envidia, naturaleza del ser humano, sin Dios.
y todo esto que viene del enemigo, ¿no? La maledicencia, la inmoralidad sexual y todo eso es falta de amor, es el que no conoce a Dios o el que está caminando en la carne, que no ha conocido a Dios. Entonces, mis hermanos, Dios no puede ser burlado. Caminemos en el amor, sigamos la orden de Dios. Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. No es algo nuevo. Lo que estás escuchando aquí no es algo nuevo. Te lo han predicado 1000 veces. Pero tengámoslo en cuenta. Ten en cuenta que Dios, su amor y su verdad permanecen para siempre, que Dios vive en ti y que tú tienes que caminar en amor al prójimo. Y el prójimo no es el que está en la China ni en África, es el que está cerca a ti. Por donde vas, tienes la oportunidad de amar al prójimo. Por donde vas, tienes la oportunidad de dar una palabra de bendición, una palabra de ánimo, de predicar el evangelio. Por donde vas, tienes la oportunidad de consolar. Por donde vas, tienes la oportunidad de poner manos sobre los enfermos. Por donde vas, no importa si estás en un viaje de negocios, si estás de vacaciones o estás en un viaje misionero. En todo lugar, a donde vayas en todo tiempo, tienes la oportunidad de amar. Y el amor se demuestra con hechos. Yo no soy nadie para juzgarlo, tú tampoco, pero Dios sí lo va a hacer. Caminemos conforme a lo que Dios ha mandado. Vemos la última. Verso 7. Les digo esto, ya es una advertencia, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristo. Hace varias semanas, ministro Arturo Julián justo definió de manera espectacular lo que significa el espíritu del anticristo, que es negar a Jesús. Negar a Jesús en quien realmente es. Mucho del anticristo no es que niega que Jesús existió. Hay una parte de, ¿no? Los ateos recalcitrantes. Pero el resto, no, claro que existió, pero de ninguna manera. Como un Dios poderoso, eterno, va a morir en una cruz. Humillado, escupido, latigado y tal. Oye, ¿cómo? Es un profeta, está bien, fue un buen hombre, digno de admirar, digno de seguir, pero no es Dios. Hay muchas formas de negar quién es Jesucristo. Y la clave está en Cristo. La palabra lo dice. Si confiesas con tu boca, Romanos 10, versos 9 y 10, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahí está la clave. ¿No? El carcelero con Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Todo apunta a Cristo. Por eso él mismo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. El enemigo va a querer sacar a Cristo de la ecuación. Sacas a Cristo de la ecuación y se cayó todo. Se cayó todo. Entonces la clave está en Cristo. Tengan cuidado. No sé cómo habrá sido antes. Tengo 50 años, antes de 50 años y mucho para atrás, pero hoy veo tantas doctrinas falsas, tantos falsos maestros, tantas cosas en internet, en los libros, en todo, pero principalmente en las redes, donde te presentan al Dios de tu conveniencia, te presentan al Dios de tu imaginación. ¿Qué quieres? ¿Un Dios permisivo? Te lo doy. ¿Un Dios de la riqueza? Te lo doy. ¿Un Dios libertino? Te lo doy. ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? El engaño, el mensaje atrás es: sigue deleitándote en este mundo, sigue perdiéndote. El enemigo quiere robar, matar y destruir. Quiere que los que no conocen a Cristo nunca lo conozcan y que los que lo conocen salgan de carrera. Entonces tenemos que estar muy atentos, y esto lo hemos visto desde 1 de Juan, ahora en 2 de Juan igual. Mucho cuidado con los engañadores y los anticristos, y muchas veces están dentro de las congregaciones. Por eso una de las cosas más saludables que me dijeron a mí desde que me convertí: oye, todo lo que te digan, sopésalo con la palabra. Todo. Escudriña las escrituras. Escudriñalo. Gracias a Dios estamos en una casa con mucho temor de Dios, con un pastor lleno del temor de Dios, tremendo ejemplo de hombre, tremendo ejemplo de padre, tremendo ejemplo de esposo, que permanentemente está cuidando la congregación conforme a la palabra, y así mismo. Pero ninguno de nosotros es perfecto. Todo tienes que llevarlo a las escrituras, sopesarlo y tener mucho cuidado. Yo, cuando me convertí, recién llegué,
varias personas se me acercaron y con intenciones no tan santas, ¿no? Y claro, y era una joya, pues, antes de conocer al Señor, pero yo vine acá, no sabía que me iba a encontrar con el Señor, vine para mejorar mi matrimonio un poco, para salvar la situación, por insistencia de mi esposa, y la verdad, me encontré con Cristo, y transformó nuestra vida, nuestra familia, todo. Pero me di cuenta, al igual que hoy, que no hay iglesia perfecta, que hay que tener mucho cuidado con esto, y para eso hay pastores, cualquier cosita lo buscan al pastor Jorge, que le encanta poner orden, y él se va a encargar, al ministro Arturo, a todo, ministro Henry, cualquier persona, ministro David. Hay personas con temor de Dios. No se queden con la duda si algo no les cierra. Yo, mira, he tenido 1000 defectos, sigo teniendo, pero siempre fui por mi autoridad, ¿no? Y les conté hace no mucho, creo, al inicio, con un hijo de pastor de otro país que estaba acá, amigo mío, y me dijo, oye, va a ir una persona a orar por mí, acompáñame en mi casa. Y me encontré con un escenario tan antibíblico, pero gracias a Dios levanté el teléfono, llamé al pastor Juan Manuel, que todavía no era pastor, pero era mi líder, y le digo, mira, me ha pasado esto, no me cierra, ¿me acompañas? Claro. Y cuando estuvo ahí conmigo, y siempre se burla, ¿no? De que comenzó un ritual medio extraño, esta pastora, donde supuestamente cogía el pecado de uno, absorbía eso en dolor y gritaba. Y dice que yo estaba como el chavo con los espíritus chocarreros, ¿no? Así, muerto de miedo. Pues yo estaba en autoridad, gracias a Dios. Y me dijo, Toño, nos vamos. Y nos vamos. Después hablé con mi amigo, fuera de sus pensamientos y todo, es mi amigo, lo quiero, pero miren las cosas que uno puede estar expuesto por desconocimiento, porque siempre el espíritu del anticristo va a ser atractivo, ojo, ¿eh? Nunca, como toda tentación y todo pecado, va a ser atractivo. Algo en tu carne le va a cerrar. Mira que vamos a hacer esto, tantas cosas que hay. Pero tú camina en autoridad, tú escudriña la palabra, vive en la verdad. La verdad permanece en ti. Y que la gracia, el favor de Dios, la misericordia y la paz que sobrepasa entendimiento estén presentes en tu día siempre, porque estás parado en la roca, porque tenemos una relación con Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has mostrado en esta noche. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces las circunstancias de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos muestres, que nos des discernimiento para saber de qué lugares alejarnos, qué conversaciones no tener, qué negocios hacer o no hacer. Señor, no queremos vivir para agradar al hombre, ni queremos seguir doctrinas anticristianas, anticristo, para complacer nuestra carne, Señor. Es el Espíritu lo que tiene que vivir y morar en nosotros, el Espíritu de Dios. Esta noche, Señor, te pedimos perdón si hemos contristado al Espíritu Santo. Si te hemos apagado ese amor, ese primer amor que tuvimos contigo, Señor, y nos dejamos envolver por la conveniencia, la tentación y la carnalidad. Señor, hoy regresamos a la verdad. Hoy regresamos al primer amor. Confesamos que nuestra fe, Señor, y nuestra paz provienen de ti. Y eso hace que tu gracia y favor nos acompañen. No estamos solos ni desprotegidos, y echa fuera en el nombre de Jesús todo temor del futuro, Señor, respecto a nosotros. Señor, derrumbamos toda idolatría en esta noche. Que cualquier persona o cosa hayamos puesto por encima de ti, Señor, o al costado tuyo, de ninguna manera. Tú eres un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie, porque tú eres único, Señor. Porque no hay nadie como tú, porque nadie nos ama como tú, nadie es santo como tú, nadie es justo como tú, nadie es eterno como tú, ni Señor, eres tan generoso con nosotros. Queremos darte gracias en esta noche y en base a la dirección que nos da, Señor, caminar en obediencia. Gracias por los líderes que cuidan a cada uno de estos hombres. Dale sabiduría, Señor, para llegar con ese consejo correcto, oportuno, preciso, Señor.
Tu palabra es una espada de doble filo que entra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, dice tu palabra, Señor. Y así que ingrese en cada uno de nosotros para bendición, dirección y corrección. Sabiendo que estamos en ti, que moras en nosotros y que tú eres la verdad, la única verdad. Todo lo demás, Señor, es echado fuera. Y gracias porque el día de mañana es espectacular y el día que estemos en tu presencia, Señor, qué hermoso, qué privilegio. Pero en esta vida, el tiempo que tú permitas, Señor, una vida con propósito, una vida con bendición, una vida dando testimonio de quién eres tú. Y cada vez que alguien se acerque, te demos la gloria a ti, Señor. Gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana por nosotros. La necesitamos, la valoramos, la atesoramos para caminar en crecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, caballeros. Dios los bendiga. Pasamos a Familia de Amor.